Ivan Toney ha sido sancionado con 8 meses de inhabilitación por un tema referente a las apuestas deportivas. Vamos a hablar de este caso que afecta a uno de los delanteros de moda de la Premier League. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un caso que no afecta directamente al fútbol, no es un tema tan táctico, tan llamativo como otros de los que hacemos por aquí. Yo estoy acostumbrado sobre todo a hablar de fútbol, no me meto demasiado ni en temas arbitrales ni en temas extradeportivos, pero esto sí que me parecía importante y me vais a perdonar que me salga un poquito de lo habitual, precisamente porque creo que el tema que nos ocupa, que es el de las apuestas y lo que hace muchas veces el fútbol para significarse en este mundo, bueno, me parece que es importante, me parece que es clave, ¿no? Sobre todo porque es verdad que yo no tengo una comunidad ultra grande, ¿no? Ultra gigante. Yo os agradezco muchísimo a los que estáis al otro lado, a los que consumís mis vídeos, a los que me apoyáis, a los que disfrutáis de los contenidos que yo hago. Lo cierto es que no tengo una comunidad gigantesca, ¿no? Que pueda cambiar realmente las cosas, pero sí que me parece que tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Cuando nos ponemos delante de la cámara o cuando hablamos de fútbol o cuando visibilizamos según qué conductas. Y en este sentido, creo que es importante hablar profundamente sobre este tema. Yo no soy un gran experto en temas relacionados con las apuestas, no conozco mucho de ese mundo, pero sí que me parece importante dar visibilidad a cómo actúan muchas veces las instituciones en relación a este tema, ¿no? Yo creo que las instituciones sí que tienen un amplio conocimiento, un estudio de lo que puede significar esto a nivel social y cultural. Creo que las instituciones sí que tienen de verdad una gran responsabilidad con respecto a cómo actúan ante estos casos. Y obviamente los primeros responsables, los primeros referentes en este sentido son los futbolistas. Y me parece interesante, ¿no? Poder debatir o poder charlar sobre este tema. Hay que decir, y vamos a empezar por eso, yo creo, porque quizá es lo mejor, contextualizar un poquito lo que es este caso, lo que va a significar en muchos casos, ya no solo para la Premier, para la opinión pública, para lo que podamos opinar nosotros desde el otro lado, sino también para el propio Ivan Toney, para el propio Brentford, las repercusiones de una sanción que ya se ha confirmado. Ivan Toney, bueno, tenía más de 260 cargos, ¿no? Dentro de un amplio margen de tiempo. Desde 2017 en varios clubes había apostado, algo que va en contra de la norma de la Football Association. Es algo que está muy penado, muy perseguido. El propio Kieran Trippier hace un tiempo estuvo penado también por un caso parecido referente a apuestas deportivas. En este caso, Ivan Toney va a estar 8 meses inhabilitado por esos 263 cargos que se le imputan en materia de apuestas deportivas. Hay que decir que la Football Association en este sentido es bastante implacable. Lo persigue muchísimo. Está prohibidísimo que cualquier persona con acceso a información relevante dentro del fútbol profesional apueste, ya sea directamente o indirectamente. ¿Qué es esto de indirectamente? Pues a través de intermediarios, amigos, familiares. No pueden intervenir en ningún tipo de apuesta. Si esto se demuestra, si esto se sabe, pues se abre un procedimiento legal como el que afectó a Kieran Trippier, que pasó por la Liga Española, como todos sabemos, con el Atlético de Madrid, que ahora mismo está brillando en el Newcastle. Y que ahora pues ha afectado a uno de los delanteros de la Premier, uno de los grandes nombres de este año, de esta temporada 2022-2023. Ya lo fue en la anterior, en la 2021-2022. Creo que Ivan Toney es uno de los futbolistas, uno de los nombres más llamativos de los últimos tiempos, que ha brillado realmente a un nivel bastante importante. Estamos hablando de un jugador muy relevante para su club, un jugador que podría tener las miradas de muchos clubes por encima ahora mismo, ¿no? Yo creo que de cara al mercado veraniego podría haber sido un nombre importante. Vamos a ver si eso puede cambiar o no. También vamos a hablar un poquito de ello. No sé qué opinaréis vosotros, sí que me gustaría que me dierais vuestra opinión. Pero
Pero bueno, vamos a intentar analizar profundamente qué es esto, qué es lo que ha pasado, ¿no? Aquí tenemos una noticia de The Athletic. Básicamente lo que dice esto es que la Football Association, la FA, bueno, le ha sancionado con 8 meses de inhabilitación, ¿no? Como ya habíamos comentado, por cargos de apuestas, ¿no? Betting, por apostar. Básicamente esta es la información que da Jay Harris, que dio ayer Jay Harris, porque esto lo estáis viendo un jueves, por lo tanto esto se ha publicado a lo largo del miércoles, del día de ayer. Es cierto que esta información ya se esperaba, no se esperaba que fuera justamente en el día de ayer, pero ya se esperaba que podía haber un cargo importante dentro de lo que podía ser la carrera de Ivan Toney, sobre todo porque eran muchísimos casos, era mucho tiempo el que había llegado a producirse, ¿no? Ese tipo de apuestas, esas situaciones que iban contra la ley, contra esta norma que ya comento de la Football Association. Es importante decir que no lo ha hecho solo en el Brentford, lo ha hecho a lo largo de todos estos años. De hecho, hay un par de clubes, el Scunthorpe, si no me equivoco, y el Wigan, son dos equipos en los que él practicó estas apuestas, llevó a cabo estas apuestas, cuando todavía era un jugador cedido del Newcastle United. Esto hay que decirlo también, no solo ha sido en el Brentford, pero el Brentford se va a ver bastante influenciado por las decisiones de Ivan Toney. Es verdad que es un jugador que les ha dado mucho, vamos a ver si no les resta un poquito de cara a la próxima temporada, porque esto es importante, ¿de acuerdo? Hay 8 meses de inhabilitación, 50.000 libras de multa y un apercibimiento formal. ¿Qué significa esto? Bueno, a los 8 meses de inhabilitación vamos a hablar luego profundamente de ello. Los 50.000 libras de multa yo creo que todos lo llegamos a comprender, ¿no? Es una suma además, yo diría que no demasiado importante, teniendo en cuenta los cargos que se le imputan y teniendo en cuenta los ingresos que pueden llegar a generar los futbolistas profesionales, más en el caso de Ivan Toney, que a pesar de que en 2017 quizá no estaba en la mejor posición en cuanto a competición, sí que lo está ahora, ¿no? En el Brentford, un equipo de Premier League, un equipo en el que probablemente Ivan Toney sea de los mejor pagados, ¿no? Dentro del equipo. Y un apercibimiento formal. Esto sí que es importante porque de cara al futuro estas sanciones se pueden ver recrudecidas en el caso de que vuelva a caer en este tipo de circunstancias. Estamos hablando de un apercibimiento que lo que le indica es no lo vuelvas a repetir, porque las sanciones pueden llegar a ser mucho más duras o incluso una inhabilitación total del jugador. Esto es algo bastante llamativo, ¿no? Porque que se produzca esto con un jugador de primera división en la élite, yo creo que es importante. Es importante que se lance este mensaje de queremos que se cumplan las normas en relación a las apuestas. Es un mensaje de especial relevancia. Ya no solo porque pueden interferir, porque hay muchísimas mafias, esto no me lo invento yo, hay muchísimas mafias, muchísima gente interesada en que esas apuestas favorezcan a unos o a otros, se consigan o no se consigan, porque buscan ese tipo de resultados, ¿no? Ya no solo porque puede quedar pervertido el resultado o el desempeño futbolístico, sino también por el mensaje que se da, ¿no? Muchas veces a la gente que consume fútbol y que disfruta de este deporte. Yo creo que la deportividad está por encima de todo. Si hay algo que puede afectar negativamente sobre esto, yo creo que hay que incidir sobre ello. Otra de las cuestiones que a mí me parece particularmente mucho más interesantes incluso que este tipo de sanciones de la Football Association, que van más referidas sobre todo a gente que está dentro del fútbol profesional, es la medida que ha tomado la Premier League recientemente, de hecho si no me equivoco es una medida del mes de abril, que ha decidido prohibir que todos los clubes de la Premier puedan exhibir nombres de casas de apuestas. Esto a mí me parece importantísimo, me parece algo muy llamativo y me parece que es algo que se va a ir repitiendo en otras competiciones, porque realmente se está convirtiendo en un problema, ya no que existan casas de apuestas, ¿no? Sino cómo se venden o el especial posicionamiento de estas casas de apuestas en muchos sitios, ¿no? En muchos lugares comunes dentro del fútbol, dentro de todos los deportes, pero especialmente el fútbol, ¿no? Que sabemos lo importante y lo relevante que es en la vida de tantísimas personas, ¿no? Y de gente muy joven, que esto me parece también importantísimo.
Hay que decir que esta inhabilitación de 8 meses conlleva algunas cosas que mucha gente pues probablemente no conozca, ¿no? Se le inhabilita de cualquier tipo de práctica futbolística referente al fútbol profesional. Esto significa que no puede entrenar con su club a pesar de que tenga un contrato en vigor. Es decir, va a estar sin entrenar hasta que se le levante la sanción 4 meses antes del vencimiento de la inhabilitación. Eso es el 17 de septiembre de 2023. Esto es una barbaridad de tiempo sin entrenar profesionalmente con tu club. Porque más allá de que sepamos que Ivan Toney no va a parar y que estos 4 meses probablemente tenga los medios o los ponga su propio club para que entrene en solitario, es importante saber que no va a tener ese contacto con la plantilla tan importante, ¿no? Ya no solo en pretemporada, que todos conocemos cómo funciona, ¿no? Sino también a nivel de contacto, ¿no? Con los futbolistas, de entenderse con sus compañeros, de coger esa dinámica competitiva. Y obviamente esto yo creo que es una de las cuestiones que quizá mucha gente desconozca y que me parece primordial, ¿no? Va a ser un jugador que va a estar sin entrenar con su equipo hasta septiembre de 2023. Así que para empezar yo creo que esta información ya de por sí es interesante. Va a estar sin jugar, por supuesto, hasta el 17 de enero de 2024, cuando se le levanta la sanción. Hay que tener en cuenta que ya llevará 4 meses entrenando, más o menos. Ya estará en dinámica de primer equipo, ya estará con sus compañeros. Llevará 4 meses entrenando sin jugar partidos competitivos. Esto es algo también llamativo, porque hasta la segunda ventana de traspasos, Ivan Toney no va a tener derecho a jugar como profesional. Esto es algo muy llamativo, es algo que obviamente tiene una repercusión muy grande sobre el jugador, pero también una repercusión muy grande sobre el equipo. Ya no solo para el equipo a nivel competitivo, sino también por las múltiples posibilidades que se podría haber planteado el Brentford de cara a poder hacer caja con Ivan Toney. No sé si estaba en sus planes que pudiera salir este verano, no sé si estaba en los planes de Ivan Toney salir este verano, pero desde luego rompe mucho con este tipo de situaciones. Hay que decir que es importante también saber que esta inhabilitación es desde ya. Es decir, ayer salió esta resolución, desde hoy ya está inhabilitado para la práctica futbolística de manera profesional. Ivan Toney ya ha jugado su último partido de la temporada, no va a jugar más. El 6 de mayo de 2023 se ha jugado el último partido de Ivan Toney en la Premier League de esta temporada. Jugó 90 minutos, un pase clave, 36 toques. Fue un partido apático, realmente, de Ivan Toney contra el Liverpool. Quizá oliéndose un poquito que esta situación podía venírsele encima. Es verdad que no sabemos, ¿no? si tenía información o no tenía información, pero es verdad que fue un partido bastante apático. Pero este partido contra el Liverpool es el último partido que va a jugar Ivan Toney esta temporada, y esto es llamativo, ¿no? En una temporada que, como ya he dicho, ¿no? Una temporada de ensueño para el jugador, 35 partidos, más de 3.000 minutos jugados, 21 goles, 5 asistencias. Actualmente es tercer máximo goleador de la Premier League, solo por detrás de Haaland y de Harry Kane. Le persigue, si no me equivoco, Mohamed Salah con 13 goles, 7 de distancia. Estamos hablando de una distancia muy relevante, pero que probablemente sea superada en estos últimos partidos. Quién sabe, ¿no? No sé si se podrá alcanzar, si no. Lo que está claro es que uno de los 3 mejores goleadores probablemente de la temporada, ¿no? No sé si Mohamed Salah llegará a esa cifra, me parece cuestionable que en tan poquitos partidos llegue a marcar 6 o 7 goles Salah. Pero lo que es especialmente relevante es eso, ¿no? Yo creo que uno de los 3 máximos goleadores de esta temporada ya ha finalizado su campaña y no va a poder jugar hasta enero de 2024. Esto es especialmente llamativo, creo que es quizá lo más llamativo de toda esta cuestión. Y de cara al mercado, y esto es lo que comentaba también un poquito al principio, ¿no? Lo que podían ser los planes del Brentford, lo que podían ser los planes del propio jugador, salir o no salir en este mercado de verano. Es cierto que ya el año pasado el Manchester United parecía tener muy avanzado la intención, ¿no? De hacerse con los servicios de Ivan Toney. Al final no terminó concretándose, no terminó siendo
firmado por el Manchester United. Tampoco sabemos hasta qué punto la información que podían tener los equipos que podían optar a fichar a Ivan Toney, tenían información, ¿no?, de lo que podía pasar a nivel judicial con este futbolista. Yo creo que puede ser que muchos de estos equipos no hayan optado por ficharlo porque sabían que se le podía venir una sanción muy, muy fuerte. Ya hace semanas que llevamos hablando de que la inhabilitación podía ser de 6 meses, al final ha sido de 8. Estamos hablando de muchos meses en los que no iban a poder contar con este jugador. Imaginaos que esta sanción hubiera venido en septiembre o en octubre. Prácticamente te quedas sin un jugador toda la temporada y no puedes contar con un fichaje nuevo. Estamos hablando de equipos de primer nivel que probablemente hubieran optado por este jugador. Yo creo que Ivan Toney estaba en números como para realmente poder optar para un puesto importante dentro de alguna de estas plantillas, y que realmente ha sonado muy poco precisamente, seguramente, ¿no?, por esto, por la espera en cuanto a lo que podía resolver ahora mismo el juzgado y lo que podía resolver en este sentido la Football Association de cara a las sanciones de Ivan Toney. Yo creo que es algo llamativo, yo creo que es algo que tenía ganas de charlar con vosotros, de poder poner encima de la mesa. Ya digo, he escrito un artículo en Panenka hablando un poquito del caso, hablando un poquito de lo que significaba esto también para Ivan Toney, desde una perspectiva quizá bastante neutral, ¿no? Pero sí que reflejando un poco lo que me parece importante y relevante dentro de lo que es este caso. Me parecía un tema interesante, me parecía que rompía un poquito con lo que normalmente suele ser la temática de estos vídeos, y me apetecía traerlo al canal y poder charlarlo con vosotros, sobre todo para que sigamos discutiendo en el chat, para que sigáis comentando todos los vídeos que voy subiendo, para que sigáis viendo que a pesar de que muchas veces tengo parones, sigo con los contenidos. Se vienen cosas muy chulas, gente, porque realmente estoy trabajando en contenidos nuevos muy, muy llamativos, muy interesantes. Creo que voy a tener colaboraciones que os van a gustar, y creo que vamos a empezar a andar en temas muy bonitos en cuanto a diseño, en cuanto a cambios gráficos, algo que yo creo que más allá de lo que es el canal a nivel de contenidos, creo que visualmente vamos a dar un salto cualitativo. Así que espero que os guste todo esto, espero que os haya gustado la temática del vídeo, espero que comentéis y que dejéis vuestras impresiones sobre lo que es esta resolución, esta inhabilitación para Ivan Toney, uno de los grandes nombres de la Premier League este año, y por supuesto uno de los grandes delanteros de esta competición inglesa que nos ha gustado mucho seguir y que está a puntito de acabar. Así que nada más, espero que hayáis disfrutado del vídeo, y como siempre, como cada vez que subo un vídeo, gracias por estar al otro lado.